Vale. Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. En la emisión de hoy conversaremos en torno al tema la depresión y el mal dormir. Para ello, tenemos como invitada a Valentina Paz, a quien antes de darle la palabra, permítanme decirles que es licenciada en Psicología por la Universidad de la República en Uruguay, magíster en Ciencias Biológicas por el Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas y actualmente está concluyendo su doctorado en Ciencias Biológicas en el mismo programa. Valentina Paz es profesora adjunta en el Instituto de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República en Uruguay. Valentina, gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros. A usted, Anselmo, muchas gracias. Es un placer volver a estar acá. Pues sin mayor preámbulo, vamos a iniciar, Valentina. Eh, Recién acabas de dar a conocer una investigación tuya en torno al mal dormir o la relación entre el mal dormir y la depresión. ¿Podrías compartir con nosotros, con el público que va a ver este programa, en qué consiste esta investigación, cuáles son sus características, así como sus principales hallazgos? Te escuchamos. Bien. Muchas gracias por la pregunta. Sí, esta investigación justamente surge de lo que fue mi tesis doctoral, que por suerte finalicé hace poquito. Y bueno, en realidad consiste básicamente en dos partes. La idea de este trabajo tenía que ver con entender la relación entre la depresión y el mal dormir, pero también en general el sistema circadiano y distintos ritmos circadianos. Y bueno, consistía, como decía, en dos partes. Una parte que fue estudiar una población acá en Uruguay de unos 50 jóvenes, ¿sí? Con sintomatología depresiva y sin ella, y ver cómo eran justamente sus patrones de sueño, su actividad locomotora, para ver un poco cómo era su ritmo, y algunos parámetros también fisiológicos, como los que son la hormona melatonina y la hormona cortisol. Y en una segunda parte trabajamos con una muestra más grande de una base de datos del Reino Unido que se llama UK Biobank, que es una base que cuenta con información de más de medio millón de personas, información de su salud en general, distintos estudios que se han hecho, diagnósticos que puedan tener, y también tiene muchas preguntas sobre cómo están durmiendo. Entonces, un poco usamos también esa base como para ver qué sucedía en esa muestra un poco más grande y en esa población y ver un poco la comparación también. Y Mm, bueno, qué sí, a interesante. grandes, gracias, sí, a grandes rasgos lo que encontramos fue de que en particular en la muestra que estudiamos acá en Uruguay, lo que vimos fue una asociación fuerte entre distintas alteraciones del sueño y de los ritmos circadianos con la depresión. En particular, las personas con sintomatología depresiva presentaban peor calidad de sueño, tenían una duración de sueño un déficit de sueño, o una duración de sueño más corta. También tenían una tendencia hacia pasar más vespertinos. Además, también vimos distintas alteraciones en lo que tiene que ver con su ritmo de actividad-reposo y también en lo que tiene que ver con el cortisol. Vimos niveles de cortisol más bajos al despertar que personas sin esa sintomatología. Entonces, un poco lo que vimos es que en esta población hay distintas alteraciones a nivel de estos ritmos, incluyendo el ciclo sueño-vigilia, en personas que tienen sintomatología depresiva. Algo similar y un poco corroborando, encontramos en esta muestra más grande del Reino Unido, donde en realidad lo que vimos es que hay una fuerte asociación entre tener depresión. Acá sí trabajamos con personas que tenían diagnóstico de depresión, y lo que vimos es que hay una fuerte asociación entre la depresión y el insomnio particularmente. Y lo interesante es que esta asociación parece ser bidireccional y además parece ser causal, es decir, que presentar sintomatología de insomnio es parte, digamos, de ese puzzle, de esa predisposición a luego de desarrollar depresión, pero al mismo tiempo el tener depresión lleva a mayor severidad en la sintomatología de insomnio. Qué interesante. Y antes de abundar en esta relación que va primero entre la depresión y el mal dormir, te quiero preguntar dos cosas. La primera es, para el público que nos va a ver y escuchar, Valentina, ¿qué debemos entender por el mal dormir? Perfecto, muy buena pregunta, porque en realidad
A veces pensamos digamos, el dormir y el sueño como si fuera un constructo único, y en realidad sabemos que no, que justamente hay distintas dimensiones del sueño y distintas dimensiones de lo que es un sueño más saludable. En particular, hay tres dimensiones que son como las más importantes de alguna manera, que son la duración de sueño, la calidad de sueño y también la temporalidad de ese sueño. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad no es solo dormir una cantidad de horas indicada. Usualmente, por ejemplo, en adultos se habla de dormir de 7 a 9 horas por noche, pero no es solo eso, solo eso no es suficiente, digamos, también es importante la calidad de ese sueño, o sea, cómo dormimos. Tal vez dormimos 8 horas, pero igual nos despertamos cansados y eso puede tener que ver con que la calidad no fue buena. Y por otro lado, otro aspecto importante es la temporalidad, es decir, en qué momento ubicamos nuestro sueño. Si nosotros, por ejemplo, somos trabajadores nocturnos y tenemos que dormir de mañana, nuestro sistema no está preparado como, digamos, animales diurnos que somos, deberíamos estar activos de día y dormir de noche. Entonces, cuando suceden estas situaciones que nos exigen dormir en un momento que no es adecuado para nuestro sistema, ahí genera distintas consecuencias a nivel de la salud. Ya, te iba a preguntar, cuando dices que somos nocturnos, llevándolo a un idealismo, a una prescripción muy ideal, ¿quieres decir que deberíamos de dormir conforme a la luz del día? Es decir, se va la luz y ese sería el ideal, pero obviamente por las propias condiciones y situaciones de la vida moderna, eso no es posible, ¿cierto? Exacto, sí, deberíamos como un poco seguir el ciclo luz-oscuridad, entonces deberíamos, cuando ya baja el sol, ya irnos preparando para dormir y lo mismo en la mañana, cuando ya el sol sale, empezar nuestra actividad y, bueno, y estar activos, ¿no? Pero bueno, hoy en día eso no sucede, algo que se ha visto mucho es que con la invención de la luz eléctrica, digamos, y el tener luz artificial y poder dejar las luces en nuestras casas prendidas hasta tarde, tener computadoras, celulares, todo esto ha hecho de que se disminuyó importantemente la duración del sueño. Y hay algunos estudios que muestran que en comparación a 100 años atrás, hoy estamos durmiendo más de una hora menos que lo que dormíamos. En relación a esto último, Valentina, te iba a preguntar cuál es la importancia del sueño, pero mejor la reformulo para el público que nos va a ver y escuchar, sepan de lo relevante y lo importante que es esto. La pregunta es, ¿qué procesos esenciales ocurren en el cerebro y en el cuerpo mientras dormimos? Algo interesante también a pensar es esto, ¿no? Que cuando estamos durmiendo hay mucha actividad a nivel cerebral y nuestro cerebro está como trabajando muchísimo. A veces pensamos que como estamos durmiendo estamos como apagados, ¿no? Y que nuestro cerebro no está en funcionamiento, y eso no es así. En realidad, durante el sueño hay múltiples funciones que se están cumpliendo. Una tiene que ver con conservar la energía, justamente. Cuando estamos durmiendo logramos esa conservación de la energía, también logramos todo lo que tiene que ver con procesos, por ejemplo, de aprendizaje o consolidación de memorias. Es muy importante el sueño para esto y por eso muchas veces cuando tenemos, por ejemplo, los jóvenes y tienen que dar un examen, alguna prueba importante, siempre se recomienda dormir la noche anterior, porque esa noche es fundamental para consolidar todos esos aprendizajes que se tuvieron en el día. Y eso es interesante porque hay muchísimos estudios que muestran que no dormir antes de una evaluación en realidad genera un desempeño más negativo, o sea, un peor desempeño. También hay todo lo que tiene que ver con lo que se llama el clearance de desechos metabólicos, es decir, eliminar desechos, que también eso sucede durante la noche y es fundamental para un buen funcionamiento. Hay funciones más de tipo inmunológicas o de homeostasis de circuitos neurales. Entonces, hay múltiples funciones que se están cumpliendo durante el sueño. Entonces, si no dormimos, si no tenemos un sueño con una duración adecuada, con una buena calidad, lo que estamos generando es que esas funciones no se realicen correctamente. ¿Qué función juega o qué rol juega la melatonina respecto al dormir bien, Valentina? Bien, la melatonina en realidad se le llama
como coloquialmente la hormona de la noche, porque justamente la melatonina lo que hace de alguna manera es prepararnos para el dormir. Entonces, usualmente durante el día está en muy bajos niveles en nuestro cuerpo y luego, unas horas antes del dormir, empieza como a secretarse más fuertemente y empiezan a subir sus niveles y nos prepara justamente para conciliar después el sueño. La melatonina es fundamental, el hecho de estar expuesto a luz lo que genera es la inhibe, hace que no se secrete. Entonces, si estamos, por ejemplo, hasta muy tarde en la noche con pantallas, eso lo que está haciendo es que la melatonina siga en niveles muy bajos, porque de alguna manera nuestro cuerpo está interpretando que es de día y que hay que estar activo. Y por eso la importancia de disminuir el uso de pantallas durante la noche. Valentina, para de los jóvenes que nos van a ver, los colegas docentes que nos van a ver y el público en general, en verdad tomen en serio el tratar de dormir bien y a sus horas. ¿Con qué enfermedades o padecimientos se puede relacionar el dormir mal? Bien, hay distintas enfermedades que ya se ha visto, digamos, que hay mayor riesgo de desarrollarlas cuando tenemos un mal dormir. Y cuando hablo de mal dormir me refiero también, como decíamos recién, ¿no? No solo a la cantidad de horas, sino a su calidad también y a su temporalidad. Por ejemplo, hay estudios que muestran que hay mayor riesgo de tener cáncer, de tener, por ejemplo, diabetes, tener hipertensión. También hay muchos estudios acerca de enfermedades cardiovasculares. Eh, Incluso una muerte prematura, es decir, años antes en relación al mal dormir. Entonces, nosotros yo trabajo en un grupo que se llama Cronobiología acá en Uruguay, en la Universidad de la República, siempre decimos que es muy importante el dormir y debería ser fundamental y que la sociedad, digamos, y también, digamos, eh, la sociedad, quienes gobiernan, impulsen justamente a través de políticas públicas el cuidado del sueño porque en realidad muchas veces pensamos, bueno, es importante alimentarnos bien, es importante hacer ejercicio, y el sueño lo olvidamos un poco, como si fuera una pérdida de tiempo, como si no fuera tan importante, y la realidad es que dormir mal genera muchísimas consecuencias negativas a mediano y largo plazo. Supongo que con consecuencias inclusive de relaciones sociales, anda uno irritable o a las personas que toman decisiones seguramente no lo harán de la mejor forma que descansar bien descansados, ¿verdad? Exacto, por ejemplo, hay bastantes estudios que muestran que, por ejemplo, médicos que tienen que tomar decisiones muy rápidas, decisiones que justamente son muy importantes porque tienen en sus manos, digamos, la salud, no durmiendo correctamente, pueden no tomar las mejores decisiones o cometer más errores. También se ha estudiado mucho esto, por ejemplo, en personas que tienen que manejar por largas jornadas o manejar durante la noche, por ejemplo, transportistas, que también esto, no dormir genera mayor riesgo de accidentes. Entonces, sí, digamos, el dormir a veces se compara con el consumo de alcohol, ¿no? Como, por ejemplo, al ir a trabajar o al manejar no deberíamos tomar alcohol. Bueno, no deberíamos no haber dormido lo suficiente porque puede generar consecuencias igual de negativas. Es un mito en este sentido, Valentín, es un mito la cafeína o para dormir hay personas que evitan la cafeína porque les impide dormir y hay personas que toman una taza de café para dormir mejor. No sé si existe algún dato empírico al respecto. Sí, la cafeína en realidad es un estimulante, entonces no debería tomarse antes de dormir, incluso no debería intentarse unas horas antes ya dejar de consumirla. Incluso lo mismo sucede, por ejemplo, con el mate, que acá en el Río de la Plata es muy usual consumir mate, que también es un estimulante, o el alcohol, el vino, que a veces que también dentro del alcohol, el vino, las personas se toman una copita antes de dormir. Todas esas sustancias son estimulantes y en realidad lo que hacen es que después el sueño sea de peor calidad. Entonces, sí, en realidad debería obviarse el consumo de cafeína. Es verdad que hay personas que tienen más o menos tolerancia, o sea, hay personas que realmente les afecta más y les cuesta más conciliar el sueño, y hay personas que tal vez tengan más costumbre y no sientan tanto el impacto, pero la realidad es que hay mucha evidencia que dificulta el sueño. Ah, ok. Y Valentina, ¿cuántos tipos de insomnio existen? Y si brevemente nos podrías compartir alguna característica de cada uno de ellos.
Bien, dentro del insomnio a veces se habla de, por un lado, lo que es el insomnio de conciliación, que tiene que ver con tener dificultades para comenzar a dormir, a conciliar justamente el sueño, empezar a dormirnos. Típicamente uno, por ejemplo, le pasa que ya está en la cama, ya se enfocó en irse a dormir, apagó la luz, dejó los dispositivos y sin embargo no puede dormir. O sea, a veces esto puede tener que ver con que muchas veces juegan las preocupaciones, ¿no? Uno empieza a pensar en las tareas del día siguiente, en lo que tiene que hacer, en las responsabilidades, en qué hora se tiene que levantar, y esto genera estas dificultades para conciliar el sueño. Después está lo que es el insomnio de mantenimiento, que es que en realidad lo que cuesta es mantener el sueño. Entonces una persona le puede pasar que se despierta muchas veces en la noche y cada vez que se despierta después le cuesta dormirse y así genera un sueño muy interrumpido. Y por otro lado está lo que es el despertar precoz, que es, por ejemplo, personas que reportan despertarse mucho más temprano de lo que les gustaría, por ejemplo, a las 4 de la mañana, y no poder volver a dormirse. Entonces, esto es lo que se llama despertar precoz, que esto en realidad tal vez pudieron dormir algunas horas sin dificultades, pero después se despiertan a una hora inadecuada o que no les gustaría y no pueden volver a dormirse. Considero por experiencia también personal, y yo creo que todos en alguna ocasión hemos tenido algún tipo de este insomnio por diversos motivos, pero Valentina, ¿qué señales deberían alertarnos de que un problema del sueño ya está impactando seriamente en la salud mental? Bien, en general lo que se plantea en lo que es el insomnio particularmente es que si uno nota que tiene estas dificultades, ya sea para conciliar o mantener el sueño, o siente que el sueño no está siendo reparador, es decir, por ejemplo, que se levanta cansado, hay gente que le sucede que se levanta y siente que no durmió a pesar que haya dormido 8 horas porque se siente agotada. Ahí, si esto empieza a aparecer frecuentemente y por un cierto periodo de tiempo, lo ideal es consultar. Algunos manuales típicos de diagnóstico lo que plantean es que si esto ya se da al menos 3 veces por semana y por un periodo por lo menos 3 meses, ya podríamos estar frente a una patología, o sea, un trastorno ya más consolidado, y en ese caso es muy importante consultar. Igual la recomendación siempre es que si uno siente que le está impactando en su vida, que es algo que le está afectando, lo mejor es consultar y prevenir antes que esto se vuelva un problema mayor. Y vinculado a esto, Valentina, ¿cuándo el insomnio amerita medicación o cuándo es necesario acudir al médico? Bien, un poco siguiendo esa misma línea, digamos, cuando ya empieza a interferir en la vida cotidiana, puede ser interferir en mi trabajo, en mis estudios, en mis vínculos, como decíamos más temprano. Cuando ya veo que hay un impacto, lo mejor es consultar y bueno, y ahí el médico verá y evaluará si es importante recetar algún tipo de fármaco o algún tipo de terapia justamente para trabajar el problema. ¿Ya? Y en tu experiencia, Valentina, como estudiosa, investigadora de este tema, ¿qué hábitos de higiene del sueño son más efectivos para reducir la probabilidad de desarrollar depresión? Bien, en lo que es higiene del sueño hay algunas pautas generales que se suelen, digamos, recomendar más allá de que esté asociado o no a una problemática de salud mental. Por ejemplo, el mantener horarios de sueño regulares. Lo ideal es siempre dormir en la misma ventana temporal, es decir, acostarse y levantarse a la misma hora todos los días, inclusive los fines de semana, porque nuestro cuerpo está como, necesita como una cierta rutina, una cierta regularidad. Entonces, lo mejor es todos los días acostarnos y levantarnos a la misma hora. También lo que hablamos en relación a la luz, lo importante es exponerse a luz natural, si es natural mejor en las mañanas y después en las noches evitar lo que es la luz artificial, las pantallas, etcétera. Todo lo que ya conversamos también de evitar el consumo de estimulantes como café, alcohol, bebidas energéticas, etcétera, antes de irnos a dormir. Tener, por ejemplo, una cena más temprano, no cenar e inmediatamente irnos a acostar, sino dejar unas horas entre medio de la cena y que nos dormimos. Y también que la cena sea más bien liviana para no acostarnos muy llenos y que eso también genera dificultades. Después todo lo que tiene que ver con las siestas, por ejemplo, algunas personas que están acostumbradas a dormir siesta y que les genera un cierto bienestar, está bien, pero es importante que sean cortas, no dormir 2, 3 horas, porque eso después termina impactando negativamente en el sueño nocturno.
Y bueno, esas son como algunas de las pautas como generales que tienen que ver con buenos hábitos de sueño. Después, en lo que refiere a depresión particularmente, se sabe que, por ejemplo, en depresiones más leves, ¿sí? Donde hay sí tal vez un trastorno instalado, pero no una afectación tan grave, la persona tal vez sigue trabajando, sigue estudiando y obviamente igual tiene un impacto en su rutina, pero son depresiones un poco más leves donde no se recomienda tanto el psicofármaco, sino empezar con, por ejemplo, terapias tal vez psicológicas y también con lo que tiene que ver con el sueño, por ejemplo, con exposición a la luz. Entonces, hay algunas terapias que tienen que ver con esto, con exposición a la luz. Lo ideal es exposición a la luz natural en las mañanas, por media hora por lo menos. Y si no se puede lograr esto, hay dispositivos que son pantallas lumínicas que justamente permiten simular lo que es la intensidad de luz natural solar a través de una pantalla que es un dispositivo específicamente para este tipo de terapias. Entonces, bueno, lo que es la terapia de luz en pacientes con depresiones leves ha demostrado resultados muy buenos, siempre acompañada con otro tipo de terapia que complemente. Tengo entendido, bueno, he visto algunos datos y leído algunos documentos, Valentina, de que una de las consecuencias que trajo la pandemia fue el aumento de la depresión en todos los niveles socioeconómicos, género, edad. En ese sentido, te quiero preguntar que si hay evidencia de qué prácticas no farmacológicas, estoy pensando como el yoga, la meditación, muestran mayor evidencia para mejorar el sueño, Valentina. Bien, en relación al sueño, lo que hay, digamos, más evidencia cuando no hay un trastorno, sino simplemente algunas alteraciones más leves, tiene que ver con todo esto que conversamos de la higiene de sueño. Después hay terapias, por ejemplo, psicológicas, que es más mi área, que son específicas para trastornos de sueños. Hay terapias que están, por ejemplo, terapias cognitivas particulares para insomnio o para hipersomnia, para diferentes trastornos y obviamente, como conversamos, también muchas veces es necesario el fármaco. Incluso ya en trastornos instalados, en general la combinación de terapias psicológicas más terapias farmacológicas genera los mejores efectos, la combinación. Después todo lo que tiene que ver con meditación, yoga o incluso ejercicio físico, siempre que para la persona le genere bienestar y le esté sumando, puede ser también fortalecer otro tipo de terapias, pero siempre se recomienda igualmente si ya hay un trastorno consultar y comenzar una terapia con un profesional, además de otro tipo de tratamiento, digamos, de dispositivos que puedan ayudar. Valentina, sé que esta es una pregunta muy difícil, Ujú. pero no quiero dejar de formulártela. ¿Qué recomendarías tú para los diseñadores de políticas públicas o inclusive tú como investigadora, qué recomendarías para derribar esos obstáculos y que las personas tomen en serio que la calidad de su descanso es fundamental para su bienestar personal? Bien, yo creo que en primera instancia lo importante es la información, ¿no? Que la información esté disponible. Y en esto que decía más temprano, yo siento que por suerte como sociedad hemos avanzado en dar énfasis y demostrar la importancia de una buena alimentación, buenos hábitos alimenticios, ejercicio físico. Creo que deberíamos sumar a este combo el sueño y que al igual que hablamos, y que al igual digamos en lo que es políticas públicas, en todo lo que es educación, salud, todo el tiempo, digamos, aparecen estas nociones, empezar a hablar más del sueño y empezar a hablar más del sueño justamente como un estado comportamental fundamental para el bienestar y no como una pérdida de tiempo, como un momento, digamos, de cuidado que es necesario y que si no se da adecuadamente, otras funciones biológicas se van a ver alteradas. Entonces creo que en primera línea eso, después sería así interesante empezar a pensar como en políticas públicas más específicas para ciertas poblaciones como comentaba, por ejemplo, los trabajadores nocturnos o los trabajadores rotativos son un grupo de la población que realmente tiene muchísimas consecuencias justamente por estos cambios y bueno, creo que esa es una población que deberías como ser prioritaria en esta área.
y espero que algún día en nuestros países o ciudades puedan empatarse los horarios de escolares con los laborales, porque también ahí eso contribuye a un desfase, tanto de los padres como de los escolares, ¿cierto? Sí, totalmente. En eso es interesante. En el grupo en que yo trabajo hay un investigador que trabaja mucho esas temáticas y también colegas de Argentina y de otros países de Latinoamérica que están trabajando en esos aspectos, que es justamente que los adolescentes naturalmente, digamos, son más tardíos, es decir, se acuestan más tarde, se levantan más tarde. Eso es parte, digamos, de lo que es el crecimiento y cómo nuestra biología, digamos, se muestra en distintos momentos de la vida, y es esperable que sea así. También es verdad de que en esa etapa todo lo que tiene que ver con la interacción social es muy importante, entonces muchas veces los adolescentes aprovechan ese tiempo más tranquilo de la noche para chatear, usar las redes, usar videojuegos, etcétera, pero además, naturalmente, en ese momento su cuerpo no está pidiéndoles irse a dormir, en realidad están muy activos. Y lo mismo sucede a las 8, 7, 8 de la mañana, sus cuerpos siguen dormidos, entonces que vayan a estudiar matemática, lengua, realmente su cuerpo no está alerta como para procesar toda esa información tan temprano en la mañana. Pero como usted dice, es difícil hacer esos cambios. Hay un caso muy interesante en Estados Unidos, en una ciudad de Estados Unidos, donde lograron que el gobierno, digamos, de la ciudad permitiera atrasar el horario de inicio de los liciales, de los bachilleres, creo que era 1 hora más tarde, y lograron por un tiempo eso, y se vieron que en todo lo que tenía que ver con la duración, la calidad de sueño, había muchísimos beneficios. Los adolescentes además reportaban que estaban de acuerdo, estaban de acuerdo con ese cambio, que les generaba mayor bienestar, pero justamente eso afectaba a otras áreas, como usted dice, la entrada de los padres a los trabajos, todo lo que era el sistema de transporte público. Entonces, bueno, al final lamentablemente tuvieron como que volver al plan al horario original y volver para atrás la iniciativa. Pero esa, si se lograra ese tipo de iniciativas a nivel mundial, realmente sería muy beneficioso para los jóvenes. Sí, a lo mejor es una pequeña influencia, pero definitivamente por lo que comentas, Valentina, el bien dormir tanto de docentes como de alumnos contribuiría, entre muchas variables, a una mejor educación de calidad. Totalmente. Y finalmente, Valentina, para todos aquellos que todavía piensan que el domingo duermo todo el día para recuperar lo que perdí, ¿es cierto esto? ¿Se recuperan las horas de sueño perdidas? Bien, en realidad lo que se plantea es que en parte, pero realmente no completamente, porque como decíamos, todas estas funciones que se cumplen durante el sueño, si nosotros no estamos durmiendo de noche, no estamos teniendo un sueño de calidad, no vamos a recuperar durmiendo más el fin de semana. Entonces, en realidad no terminamos de recuperar, y por eso tenemos que pensar como que cada día que no estamos durmiendo correctamente es una pérdida que no vamos a poder recuperar al 100%, y que por eso también son cambios difíciles, pero que uno tiene que estar como alerta de esos cambios, y tal vez con cambios, digamos, chicos, capaz de, bueno, 15 minutos antes, dormirme 15 minutos antes de lo usual si es que me estoy durmiendo muy tarde, o dejar el café unas horas antes de lo que lo estoy tomando. Empezar por pequeños cambios para empezar a hacer estos ajustes y justamente tener un mayor bienestar. Y ya por último, Valentina, ¿qué importancia tiene la siesta? Porque en América Latina y en algunos países no es como una tradición, no está acostumbrado, pero ¿qué relevancia tiene para nuestro organismo? Bien, en realidad se está estudiando, es un tema digamos, hay mucha investigación, pero todavía hay muchas cosas que no sabemos. Lo que sí sabemos hoy es que, como decía más temprano, tiene que ser una siesta corta. En inglés le llaman la power nap, que es una siesta que es 15 media hora como máximo, no más de media hora.
Eso es como lo recomendable, porque si no, lo que sucede luego es que si dormimos más tiempo, podemos llegar a etapas del sueño más profundas y después cuando nos levantamos se genera lo que se llama la inercia del sueño, que es que nos levantamos desorientados, que no sabemos dónde estamos y eso en realidad no es positivo. Entonces, lo ideal es una siesta corta que nos permita como tener como un shot de energía, digamos, y poder continuar. Eso se ha visto que tiene mejoras en lo que es el nivel de alerta, la atención, también procesos de consolidación de memorias. Entonces, en realidad nos genera como un mejor nivel cognitivo para seguir, por ejemplo, con nuestras tareas del día. Y lo ideal es que sea lejos de la hora de dormir, del sueño nocturno. Porque si no, si la siesta es, por ejemplo, a las 6 7 de la tarde, después lo que nos va a pasar es que nos va a costar conciliar el sueño de noche y vamos a tener este insomnio de conciliación. Entonces, lo mejor, la ventana temporal que en general se recomienda es de 2 a 5 de la tarde. En ese margen, digamos, sería como el mejor momento para tener esa siesta, pero también es importante no forzarse. Hay gente que no le gusta, no le resulta, o sea, productivo en el sentido de que no le genera un bienestar, entonces tal vez ese puede ser ese rato para salir a caminar, para ir a hacer ejercicio, para hacer otra actividad. Hay que ver lo que le funciona a cada uno y no obligarse a hacerlo, porque si no tampoco va a generar sus frutos. Totalmente de acuerdo, Valentina. Y a mí solo me resta decir, fue un placer haber conversado con Valentina Paz, profesora adjunta en el Instituto de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República en Uruguay. Y Valentina, antes de despedirnos, ¿quisieras añadir algo? Agradecer nuevamente la invitación, es un placer ya estar por segunda vez en esta instancia y bueno, espero que este ratito y estas recomendaciones ayuden a que quienes nos están escuchando vean la importancia justamente del sueño y empiecen a hacer como estos pequeños ajustes para mejorar su bienestar. Y nosotros, el público y yo estamos agradecidos de que nos compartas, aunque sea brevemente, parte de los resultados de las investigaciones que tú vienes desarrollando, por lo menos desde hace 5 o 6 años. Una vez más, gracias Valentina y hasta la próxima emisión. Muchas gracias, hasta luego.